Bueno, ya. Buenos días. Ahora sí ya vamos a arrancar. Hoy este tema está basado en un libro que se llama Hagamos un hombre, que escribió un jajam muy importante que se llamaba Rabbi Abraham Twersky. Como hasta 120 años todos, esta semana Rabbi Abraham Twersky falleció. Él era un gran psicólogo, aparte de jajam, atendía muchísimas personas y habla mucho de lo que la persona tiene que ser, de crecimiento personal, de desarrollo. Y vamos a hacer esta clase en su honor de Rabbi Abraham Twersky, dijo no Libraja, no tengo el nombre completo. Y el tema de la clase se llama autoestima, felicidad y paz mental. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema de la autoestima. Digo, como les dije al principio, está basado en su libro que se llama Hagamos un hombre. Entonces, este libro comienza de la siguiente, o sea, esta clase comienza así. Dice que hay una anécdota sobre un rebe que se llamaba, él habla mucho de rebes, porque pues él viene de familias de Hasidim y así. Dice que había un rebe que se llamaba el rebe de Kotz. Una vez vino a visitarlo un joven y le dijo que el motivo de la visita era él tenía una urgencia personal de encontrar a Dios. Y por eso vino a ver al rebe, para que el rebe lo ayude a encontrarlo. Cuando el famoso rebe escuchó todo el motivo que este joven venía aquí, él le dijo así: tú no tienes por qué hacer un viaje tan largo para ello, porque Dios se encuentra en todos lados. Entonces el joven, asombrado por la respuesta, le preguntó, muy intrigado, le dijo, ¿para qué debía entonces haber venido aquí? Si yo no tengo que venir aquí a ver un rabino para encontrar a Dios, entonces ¿cuál es el motivo de venirlo a visitar a usted? Y el rebe le contestó con tranquilidad, le dijo, tú veniste a encontrarte a ti mismo, no veniste a encontrar a Dios, porque Dios lo encuentras en tu casa. El motivo eres tú, por eso viniste aquí. Muchos de los sistemas de recuperación que existen en el mercado para recuperar la autoestima están diseñados para personas que alguna vez tropezaron en temas de alcoholismo o tropezaron en temas de drogadicción. Pero hay una cosa que todos tenemos que saber. Tener baja autoestima se puede originar por muchos factores. No necesariamente se desencadenaron por resultados de alcoholismo o drogadicción. O sea, puede tener este problema sin haber tenido que haber sufrido ese problema. Existen gente que, que aunque vive de acuerdo a la Torá, como un libro normativo y te dice cómo conducirte, cómo hacer tu vida, no alcanza a superar el problema de la autoestima. Aunque tengan, es impresionante cómo se supone que la Torá te indica todo claramente cómo hacer las cosas. De hecho, hay muchísima gente observante de la Torá que muestra aspectos de autoestima baja. Dice, solo si se logra tener una vida absoluta y amplia de acuerdo a la Torá, la carencia de autoestima personal está resuelta. Pero si no, no. Porque la misma Torá nos promete así. Como dice, está escrito en el libro de Vaikra. Por consiguiente, alcanzar el nivel máximo de cuidado de la misma no es suficiente apegarse a las leyes de Kashrut y Shabbat. Para que tú alcances el nivel máximo en ella, si entonces yo cumplo todo Shabbat y cumplo Kasher, tendría que tener una autoestima alta. Dice, no necesariamente. Así lo presenta el Shulchan Aruch como el reglamento que la persona tiene que vivir. Se necesita más que ello, no nada más el respeto a las leyes. El Yehudí tiene que incluir en sus vidas libros que hablen, aparte de las reglas, tiene que tener libros de Torah que hablen de temas de ética, que hablen de temas de introspección, que hablen de temas de moral, que hablen de temas de conducta, porque hay libros, por ejemplo, como La Senda de los Justos de Ramoshe Chaim Luzzatto, o el Sharet Teshuvah, o el Pirkei Avot, que son libros que construyen a la persona por sí mismo. No nomás son libros de reglas, son libros que te hacen ser mejor persona. El judaísmo exige una vida plena de santidad. ¿Qué es eso? Quiere que la persona que
que cuida las leyes y que cuida el judaísmo, esté lleno de algo que se llama Kedushá. Nosotros lo traducimos como santidad. Y para alcanzar esa Kedushá, el puro cumplimiento de las leyes como tal, ese sería solamente el principio. Hashem quiere que nosotros usemos esa Kedushá de manera plena y completa. No quiere nada más que seamos robots que cumplen un libro de leyes. Por lo tanto, cada acción que hace el hombre, por más sencilla y simple que sea, tiene que tener como meta alcanzar la Kedushá. Si yo estoy haciendo algo, tengo que alcanzar esa santidad. Ese es el secreto de por qué hay que estudiar a veces temas, o bueno, generalmente temas, que hablen de estos temas, de cómo alcanzar autoestima, cómo alcanzar felicidad y así. Una persona tiene que tener algo que se llama conciencia plena de la baja autoestima. ¿Qué es eso? Dice que uno de los grandes problemas que puede existir en las personas es no ser consciente que está sufriendo una baja autoestima. O sea, hay gente que no concientiza que ahorita está sufriendo eso. Cuando la persona lo tiene consciente, está dispuesto a buscar ayuda. Pero si la persona no lo concientiza y no se da cuenta de la falla, no se siente que está perfectamente pleno. La baja autoestima es la consecuencia de un sentimiento desfavorable que a veces es ocasionado por una situación que no tiene justificación. Entonces eso puede bajar a una persona la autoestima. De hecho, muchas veces esta baja autoestima no está basada en hechos reales, nada más es algo que la persona se mete a él. Muchas veces los sentimientos de inferioridad que nosotros percibimos, nosotros empezamos a creer que esos sentimientos tienen una justificación de ser, pero la realidad es que muchos de esos ni siquiera son reales, nada más nosotros le vamos buscando hasta que nos estamos afectando emocionalmente y vamos bajando nuestra autoestima. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo para poder aclarar este detalle es que está escrito en la Torá sobre la historia de los espías. ¿Se acuerdan que antes de entrar a la tierra de Israel, Moshe tuvo que mandar unos espías para hacer una inspección a ver cómo estaba? Esa historia de los espías enseña mucho el tema de la autoestima. Los espías aseguraban que ellos eran vistos a los ojos de los gigantes de esa tierra de Canaán como langostas. Decían, entramos ahí y nos estaban viendo como si fuéramos animales así langostos. Ellos decían, y éramos nosotros a nuestros propios ojos como langostas, y así también éramos a los ojos de ellos. Entonces, ¿qué se entiende? La persona se siente inferior de entrada, y entonces él llega a la conclusión que los demás también están notando esa inferioridad que él siente. Pero él dijo a nuestros propios ojos, él empezó el problema, porque él de entrada ya se sentía menos. Y entonces sentía que todos los alrededor estaban hablando de él, cuando necesariamente ni siquiera es el foco de la atención de todos los que están ahí. Lo más curioso es que al principio comentaron que eran langostas y finalmente no se sintieron langostas. Dice que final se sintieron hormigas. Entonces empiezan sintiéndose langosta y luego se sienten hormiga. O sea, cada vez peor. Ellos comentan sobre una importante una importante médica que existía en Estados Unidos, que ella se graduó con unos altos honores y fue una de las mejores médicas de su generación. Imagínense, en medicina y tener un puesto alto. Esta mujer se sumió profundamente en el vicio del alcohol. Lástima, ¿no? Fue exitosa en la carrera y de repente se mete al alcohol. Cuando le pidieron que mencionara sus valores, dijo, a ver, ¿cuáles son tus valores? No supo qué contestar. Y cuando le dijeron que había ganado ella los mejores premios de la academia, le dijeron, ¿te acuerdas quién eres tú? Ganaste los mejores premios de la Academia de Estudios. Ella solo pudo responder, yo estoy segura que todo eso fue un error. Yo no tenía que haber ganado nada de eso. Entonces, la baja autoestima
suele en muchas ocasiones ocurrir en las personas más dotadas y más competentes. La gente que tiene una cabeza excepcional, que son gente que tiene muchas capacidades, que son gente que muy brillante. Por otro lado, el problema de la baja autoestima quiere atacarlos porque son extremadamente brillantes. Una persona que tiene una alta valoración real de sí misma, cuando permite que la desvalorización lo ataque, va a ser igualmente de grande y de gigante, del mismo modo que su grandeza. Haz de cuenta que una persona es más 10, su caída en autoestima va a ser hasta menos 10, porque su grandeza es tanta que cuando llega a tropezarse, automáticamente cae hasta el otro extremo. Entonces, mucho cuidado tienen que tener las personas que son muy dotadas y muy competentes, porque cuando caen en esto, caen más fuerte que otras. Las personas que tienen que gozar, que realmente, según la lógica, deberían de gozar más de la vida, porque son las gentes más capaces, son las más expuestas a este problema de autoestima, porque su capacidad automáticamente cuando rebota del otro lado los hace caer más abajo. No necesariamente en todas las áreas que componen a la persona, o sea, no quiere decir que la persona por tener autoestima ya va a estar hecho pedazos en toda su vida y que toda su autoestima va a ser de forma uniforme en todas las áreas que lo fabrican a él como un hombre. No es así. Las personas, por ejemplo, que son muy adictas al trabajo, que todo el tiempo quieren trabajar y sacar y esto, y se paran a las 8 de la mañana y regresan a 9 de la noche, probablemente lo son así porque tienen miedo de relacionarse con otras personas. Entonces, mejor estoy todo el tiempo ocupado y así no tengo tiempo para atender a otros. Y entonces es un temor que los tienen. Entonces les parece muy incómodo ser un ser humano común. Entonces mejor buscan todo el tiempo estar ocupados con el trabajo para no tener que atacar el problema de la relación con otros. Y eso es una baja autoestima en lo que corresponde a cómo actuar con los demás. Entonces, una persona tiene que estar muy al pendiente. Si conoce a alguien que tenga estas virtudes, pues que esté más al pendiente. Porque la persona que es así, pues tiene más el riesgo de caer. Eso que dijimos, que una persona que sufre de este problema podría llegar a evitar las relaciones con los demás. Existen personas que suelen buscar, por ejemplo, empleos que evitan el contacto con las demás personas. O sea, sí buscan trabajo, no quiere decir que quieren no hacer nada, pero quieren trabajos que no tengan que hablar con nadie. Y como de lugar, si es una opción donde yo tenga que dirigirme o hablar con otra persona, a mí no me metas a trabajar en eso. Se escapan de las relaciones sociales de una manera impresionante. Porque ya dicen, yo soy capaz, pero solo. Déjame trabajar a mí solo, que no quiero ver a nadie, que nadie se acerque a mí, no quiero contacto con la gente, todo el tiempo solo. No es que quieran ser improductivos. Sin embargo, estas personas sufren mucho de sentirse solos, pero ellos mismos están provocando su falta. No quieren vivir solos, pero cuando se trata de relacionarse con otras personas, buscan la opción para que no no exista. En muchas ocasiones esto puede pasar porque esas gentes tienen una desvalorización de ellos mismos y están seguros que en cuanto se encuentren con mucha gente, de alguno u otro modo, van a ser rechazados de manera casi evidente. El grupo los va a rechazar por algo. Entonces, por lo tanto, para ellos es mejor estar solo que correr el riesgo de la ofensa que voy a tener cuando las otras personas, noten mis defectos y ellos y sienta que todos me están mirando. Entonces, prefiero mejor no tener ese sufrimiento que todos me están viendo y de algún modo evito ese problema y yo me mantengo en contacto. Por ejemplo, ahorita el Zoom, a mucha persona le hace sentir muy cómodo. ¿Por qué? Porque toda la relación con la gente es a través de una pantalla. Entonces yo no tengo que enfrentarme a la sociedad. Me siento muy cómodo que no, pues es que ahorita hay una regla que se llama no salgas de tu casa y quédate en tu casa encerrado y todo el tiempo por pantalla. Es muy cómodo. Cuando alguien me causa una incomodidad, quito mi cámara o lo callo ahí si yo soy el administrador o de alguna otra manera no me puedo hacer nada porque me siento protegido. Pero sin embargo estoy enseñándome a mí mismo a no saber enfrentar las relaciones sociales.
Entonces, sin querer, me estoy creando una autodefensa a esa problemática que es la sociedad. Si yo soy una de esas personas que soy muy eficiente de manera en mi trabajo y por otro lado tengo el miedo del rechazo de los otros, pues Zoom se hace sentir una alternativa maravillosa. Entonces siempre quieres trabajar así, pero es una cosa que hay que saber que no. Hay que ser estables, hay que vivir una etapa de estabilidad, hay que relacionarse con los otros. Hashem nos hizo a nosotros personas con la capacidad de eso, de buscar otros, de relacionarnos con otras personas. Es muy curioso que la gente que tiene miedo al rechazo es la que provoca que esto sucede. O sea, ¿cómo? A ver, tú mismo tienes miedo, entonces no quieres ser rechazado, pero tú mismo provocas que te rechacen. Haces las formas para que ocurra. O sea, es una ansiedad terrible porque hay tanto temor que pase, que seguro va a pasar, porque eres el provocador del rechazo. Entonces va a hacer algo él para que ahí está, te dije que sí me rechazaron. La misma víctima pone a prueba a las personas para determinar su verdadero afecto por ellas. ¿Qué hace esa persona? Piensa que si realmente es una persona interesada en mí, aunque lo provoque, no me va a rechazar. Así pone él en su mente. Entonces, él empieza a molestar al otro. Cuando esto sucede y se pone a provocar al otro y ve que efectivamente no hay rechazo, entonces él insiste en ser aún más fastidioso y entonces continúa con mayores provocaciones al otro, hasta agotar la tolerancia de la persona que tiene delante de él. Y entonces el otro, así lo pone en prueba su afecto, pero el otro pierde la paciencia, porque ¿cuántas pruebas me puedes poner volviéndome loco? Entonces finalmente el otro sí lo aleja. ¿Y qué dice la víctima? Dice, yo sabía que no me querías, yo sabía que me rechazas, pero tú provocaste eso, porque tú hiciste tantas cosas para ser rechazado que al final te rechazaron. Entonces tú comprobaste tu teoría, pero tú pusiste el ejercicio en práctica. Es mucho más fácil aceptar el rechazo cuando es provocado por tus propias manos y tus propias acciones. Pues tú lo hiciste. Cuando alguien es rechazado y no comprende por qué le está pasando algo así, entonces, porque yo no lo provoqué, entonces él empieza a pensar y a decirse a sí mismo, tiene que haber algo en mí que ahuyenta a las personas. Yo algo tengo, porque por eso la gente se escapa. Esto se refleja entonces en el comportamiento extraño e irritable como una defensa, porque algo tengo yo que tener, que por eso la gente no se me acerca a mí. Y la gente empieza a pensar así. Ahí les va el pensamiento, pongan atención. La otra persona piensa así. Mi conducta es lo que provoca el rechazo. Lo que yo hago hace que la gente no me quiera. Entonces, para ser bien recibido, solo tengo que cambiar la conducta. Así la persona piensa, es una cosa lógica. Lo que yo hago hace que no me quieran, voy a cambiar de hacer las cosas para que la gente me quiera. Esa es una forma muy inteligente de pensar. Entonces, eh, lo que hace la persona es no cambia, sigue haciendo la misma conducta. Pero ¿por qué no cambias? Si tú ya sabes que si la corriges te van a querer, es tu pensamiento. No la cambias porque tienes miedo que si lo haces y te siguen rechazando, entonces vas a tener un conflicto en tu cerebro. A ver, yo ya cambié, mi conducta era el problema, pero ya la cambié y me siguen rechazando. Entonces te pones a pensar que el rechazo ya no es mi conducta. El rechazo soy yo. La gente no me quiere a mí, no mi conducta. Y eso para él es algo intolerable. Entonces corregir la conducta está al alcance de su mano, pero no lo va a hacer porque tiene miedo de que él sea el problema y no la conducta que tiene. Entonces mejor no cambie y sigue atorado en el mismo problema. Entonces la gente no se corrige, sigue siendo víctima de los demás. Y este es un problema grave en la autoestima. Nosotros, como personas, creamos sistemas de defensa psicológicos muy impresionantes. O sea, la cabeza no nomás es un disco duro que guarda información de todo lo que aprendiste. Aparte tiene estrategias, tiene técnicas, tiene formas de trabajar. Entonces nosotros tenemos una capacidad de hacer sistemas de defensa psicológicos impresionantes. Estas estrategias subconscientes que la persona le hace
Dice, como lo es, por ejemplo, el convencimiento al rechazo, que cuando éste existe, nosotros provocamos acciones que den como resultado el rechazo tan temido y así evitamos el rechazo a la esencia del propio ser, como comentamos hasta ahora. Es muy importante que consideremos las consecuencias trágicas que puede ocasionar, precipitar el rechazo y que yo me adelante a que ese rechazo seguro va a existir, ya que además de adelantar un rompimiento, alimenta aún más la ya existente baja autoestima que la persona tiene. Y si la persona que hace este tipo de acciones es de aquellas que lo hacen como un mecanismo de defensa, es aún peor de lo que se cree. Entonces, ese es el punto primero. Entonces hay que tener mucho cuidado en conocernos a nosotros mismos para saber con claridad por qué estamos actuando de ese modo. O sea, ¿dónde está el tema? ¿Por qué yo hago las cosas así? ¿Por qué yo estoy actuando de esa manera? Un minutito, por favor. Es que aquí un minuto. Va. Dice así. Pasamos al tema de la baja autoestima. ¿La baja autoestima es un sinónimo de humildad o no? O sea, la gente quiere ser humilde en el mundo, porque la Torah te dice, tienes que ser humilde, tienes que ser tranquilo, trata de no tratar de llamar la atención demasiado. Yo pregunto, ¿tener baja autoestima es sinónimo de humildad? Obviamente todo el mundo va a contestar de entrada que no es. Entonces, vamos a aclarar esa problemática que la gente a veces se forma en su cabeza. Es bien sabido que la Torá ve al presumido como un ser abominable. Eso es algo claro que todos tenemos. Y es una persona que no lo quiere Hashem, es despreciado. Y de hecho, esto lo declara una Mishnah. O sea, si tú estudias el tratado de Avot, él dice que la persona tiene que ser examen. La persona tiene que tratar de ser así. Entonces vemos que ser lo contrario es terrible. Desvalorizar nuestra imagen no es equivalente a ser humilde, sino es una negación de los aspectos positivos que yo poseo. Cuando yo a mí me hago menos de lo que soy, no estoy siendo mejor persona en la humildad. Estoy negando lo bueno que yo soy y las cosas buenas que tengo. Me hago ver como inferior de lo que realmente soy. Desvalorizar tu imagen es más bien una percepción falsa de lo que realmente eres. Si tú te haces ver menos, no eres tú. Entonces no eres tú más humilde. Estás fingiendo a la humildad porque te estás desvalorizando. Tú tienes mejores cosas y no las quieres mostrar al mundo y te escudas en el tema humildad. Cuando una persona es falsa, entonces está transgrediendo una ordenanza de la Torá. ¿Cuál ordenanza está transgrediendo? No mentir. Es prohibido mentir. Entonces, si tú actúas como tú no eres, fingiendo que eres humilde, entonces te estás mintiendo a ti y a la humanidad, porque tú no eres esa persona. Digamos que alguien tiene una voz preciosa, ¿no? Canta hermosísimo. Tiene muy, muy buena voz. Entonces la persona no puede andar por ahí diciendo que su voz es horrible. Él dice, no, yo tengo una voz asquerosa, de veras, horrible. Aparentemente lo hace por humilde, porque no quiere que nadie lo alabe, ni que le hagan show por su voz. Pero hacer eso se llama mentir. Eso es un mentiroso, porque tiene buena voz. Si alguna persona tiene un intelecto privilegiado, no puede andar mostrando al mundo que es un ingenuo o un inútil, porque tiene un intelecto maravilloso. Entonces, ¿qué le enseñas al mundo? Yo soy inútil, no sirvo para nada. También eso es mentir. O alguien que es bien parecido. No puede presumir de que es un feo. Miren qué feo estoy. Pues, ¿qué quieres? Esto es indudablemente un engaño. Él es bien parecido. Entonces, trayendo un ejemplo de alguien humilde en nuestra época, siempre se recuerda al Jajam, al Jafetz Haim. O sea, siempre ha hablado de humildad de Moshe Rabenu, que lo vemos muy atrás. Pero Jafetz Haim no tiene muchos años que murió. A lo mejor tiene 100 años. Vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de la primera, entre la primera y la segunda.
Entonces, él, el Hafetz Haim, él fue autor de muchas obras de halajá y ética. Y en nuestra época fue considerado, o sea, uno de los hombres más humildes de la generación. ¿Cómo podía entonces él haber escrito tantos libros de halajá y tantos libros de ética si fuera que él mismo se discrimina y se califica como una persona incapaz? Entonces no podía haber escrito nada. Obviamente él era alguien seguro de su gran competencia para hacer lo que hacía. Y él sabía que es capaz y no lo ocultaba. Él conocía de manera consciente su propio valor y su naturaleza humana. Y esto de ninguna manera es incompatible con el hecho de ser humilde. Entonces no confundas que ser humilde es engañar al mundo diciendo que tú no eres quien sí eres. Eso es una falsedad. El Tratado de Avot dice, si tú has estudiado mucha Torah, no te enorgullezcas por ello. Así dice Avot. Porque para eso fuiste creado. Entonces, ¿qué se entiende? Lo primero para poder ejercitar la humildad es entender que los dones que Dios te dio, como la belleza que dijimos, o la voz bonita, o el intelecto, o la buena memoria, todo eso que Dios te dotó de ello, son concedidos por Dios. Él te regaló esa virtud. La grandeza no es equivalente al sentimiento del orgullo. O sea, no por saber que poseo esas virtudes, quiere decir que soy orgulloso. Dios me las dio a mí para algo. No quiere decir que eres un vanidoso. Esto es una falla en presumir algo que te fue otorgado. Dios te otorgó la buena voz, te otorgó la belleza, te otorgó el intelecto. La autoestima es la conciencia plena de conocer esas capacidades que Dios nos dio. Y la vanidad es la experimentación de la búsqueda del reconocimiento propio por lo que uno hace. El Hafetz Haim, aún sabiendo de la creación y el recibimiento de sus grandes obras, nunca esperó que nadie lo glorifique y le dé honores por sus logros. Él estaba concentrado en su siguiente misión por hacer. No estaba pensando a ver cómo me van a dar honores por ello. Quienes cuentan con una autoestima alta no necesitan de la alabanza pública y el reconocimiento de otros. La presunción es la búsqueda a gritos de la persona con baja autoestima por ser valorizado. Porque como tú no te sientes completo contigo mismo, necesitas que otros te digan lo que vales. Y de esa forma muestras que no tienes una autoestima alta, porque la única forma de ser reconocido es si otros te reconocen y por buscar romper con los sentimientos que tú tienes de autoestima baja que te atacan. Lo más sorprendente es que los elogios que te digan jamás van a ser suficientes. Siempre vas a estar buscando más y eso no cura la autoestima baja, por lo que siempre va en busca de poder sorprender a los demás y por consecuencia es un reflejo constante del problema de autoestima que no ha podido resolver. El Tanaj muestra la delgada línea que existe entre la humildad y el desprecio erróneo. ¿Con quién lo muestra? Con Shaul HaMelech. Shaul HaMelech es un personaje del Tanaj. En primera instancia, él fue el primer rey de Israel. Una vez en un juego de esos de maratón, me acuerdo en una época universitaria, pasamos una pena tremenda, porque en un grupo que habíamos gente judía y no judía, hicieron una pregunta: ¿quién es el primer rey de Israel? Y vergonzosamente muchos contestamos David HaMelech. Entonces quiere decir que éramos totalmente ingenuos con respecto a nuestra propia cultura y a nuestra historia judía. O sea, entonces hay que tener conciencia, hay que saber de dónde vienes. El primer rey de Israel fue Shaul HaMelech y él fue coronado como rey de Israel y fue necesario sacarlo de un escondite para poder recibir el honor de la corona real. Más adelante, Shaul recibió instrucciones de Shmuel Anabí para destruir de una vez por todas al pueblo de Amalek, que es el pueblo que está persiguiendo destruir a los judíos todas las generaciones, ¿no? Sin embargo, Shaul no hizo caso a ello y dejó en vida al ganado, porque él decidió que era mejor ofrecerlo como corbán para Dios, o sea, una ofrenda a Hashem, que matar a todo el pueblo. Mató a todos, pero el ganado lo dejó con vida. Cuando Shmuel lo reprimió por haber desobedecido, Shaul se defendió diciendo lo siguiente: yo sí obedecí la orden de Dios
Y solo después de la insistencia de Shmuel, él reconoció su error, pero ya era demasiado tarde. Ya se había decretado que Shaul iba a perder su reinado. El texto dice, y Shmuel dijo estas palabras, esto es lo que Dios ha dicho. Dice, aún cuando eres pequeño a tus propios ojos, te he designado como líder de Israel. Así le dijo Dios a Shaul. La palabra no fue humilde. Él tenía que haber dicho, Shmuel hubiera dicho así a Shaul. Aún cuando eres humilde, te he designado como líder de Israel. ¿Cómo dijo el Pasuk? Aunque tú eres pequeño a tus propios ojos, te puse como líder de Israel. ¿Por qué usó esa palabra? ¿Por qué no usó la palabra humilde? Entonces fue que mereció el castigo, no porque no fue humilde, fue porque él era pequeño a sus ojos. Estaba tan baja su autoestima personal del rey de Israel, que la baja de Shaul fue la que lo llevó a obrar según sus deseos del pueblo y no según la ordenanza de Dios. Él fue atrás de lo que el pueblo sugirió. Él, si hubiera tenido una autoestima alta, no hace caso a todo el pueblo que le están insistiendo que guarde los animales por un corbán. No hace caso a esa idea y por la autoestima alta que tiene, hace la orden de Dios. Pero la gente lo influye y él actúa como la gente le ordena que tiene que actuar, porque no tiene una autoestima o autoconfianza personal para actuar en base a sus creencias. O sea, han hecho ejercicios en escuelas y universidades que, por ejemplo, todo el grupo se pone de acuerdo en hacer algo, ¿no? Sacan, por ejemplo, un globo. El globo claramente es un globo color naranja, pero todos los del salón se ponen de acuerdo en decir, ¿qué color es este globo? Todos dicen rojo, todos. 30 alumnos dicen rojo y tú dices naranja. Muchas personas cambian a decir que es naranja, rojo, cuando todos sabemos que el globo es naranja. Perdón, o sea, y todos sabemos. Nada más ellos se pusieron de acuerdo en manejar la situación para ver el otro que autoestima tiene y a veces sabe mantener en sus convicciones. Él no pudo, él rebasó la delgada línea que divide entre la humildad y la autoestima baja. Por lo mismo, buscó su defensa la primera vez que lo reprimió Shmuel. Shaul no confió en su propio juicio, inclusive que Dios mismo lo había asignado a él como rey. Él fue detrás de la interpretación del pueblo, pensando sobre sí mismo que él no es capaz de interpretar la orden de Dios de manera clara. Si todo el pueblo entendió que hay que entregar los animales a Corbán, ¿por qué yo entendí diferente? Y él creía que él no entendió, pero sí entendió y obró por la influencia social y obró equivocadamente porque el mundo le ordenó que tiene que ser diferente. Entonces no tenía fuerza personal para actuar de la manera correcta. Hay que entender que la presunción es algo terriblemente abominable. O sea, Dios odia al presumido, como ya lo dijimos antes. Él declara que, él dice, Dios se encuentra presente con Israel. De cualquier modo, la Gemara de Sotá dice que Hashem evita a los que son vanidosos. Quiere decir que si hay un vanidoso y Hashem quiere estar presente, evita el encontrarse ahí. Entonces, donde hay vanidosos y presumidos, Hashem evita estar ahí. Así está escrito en la Gemara y así lo explica. La presunción aparece para atacar la desvalorización del ser humano, así dijimos. La humildad existe cuando la persona es capaz de anular su propia voluntad para someterse a la voluntad de Dios. Si yo puedo quitar mi voluntad y me puedo someter a lo que Dios dice, sin que tenga una influencia social, que me obligue a actuar de un modo, entonces, y me puedo someter a sus normas, aunque todo quiera en contra del mundo entero, entonces tengo una autoestima alta, porque no me dejo manejar por lo que mi sociedad me indica. No sentir siquiera que se tiene la voluntad de hacer algo y que ésta está siendo conquistada para satisfacer los pedidos y las órdenes divinas es un sinónimo de baja autoestima, no es un sinónimo de humildad. Está dicho que entre los Tanaim, que los Tanaim son los que participan en la Mishnah, Hillel era el sinónimo máximo de humildad que nos hemos encontrado. O sea, él era una persona que si lo veías no había forma de poder ver a alguien. Tenían que decir, hay humildad en el mundo y hay Hillel. O sea, Hillel era el ejemplo de humildad que existía. Y él decía,
declaradamente decía la siguiente frase: si yo estoy aquí, todo lo demás está aquí. ¡Wow! ¡Qué humilde!, ¿no? Si yo estoy aquí, todo lo demás está aquí, quiere decir que no hay como yo. Y era el más humilde que hay. Entonces, la autoestima y la humildad se complementan. Mientras existe algo por lo que puedes presumir o luchar o perseguir y eres capaz de romperlo por el amor profundo a hacer la voluntad de Dios, tienes un ego muy saludable y gozas de una autoestima impresionante, porque puedes anular algo valioso por ir detrás de la verdad de Dios. Reconocer y concientizar sobre la generosidad de Hashem y conducirse con humildad es la fortaleza que el hombre tiene. Y no es falso orgullo, que solo es un espejo de un sentimiento de inferioridad y poca seguridad personal. Esa es la primera idea de esta parte, o sea, de esta idea. Tengo otro ejercicio. Ese hablé de una persona, que lo que resumimos ahorita en esta sección, se habló de una persona que tiene, que cree que la autoestima y la humildad van acompañadas. Con eso mostramos que no. Ahora tengo otro tipo de ejercicio para que entendamos que a veces hacemos. Hay alguien que se llama el complaciente. Complaciente es alguien que complace los deseos de la gente. Entonces podríamos llegar a pensar que una persona complaciente es muy admirable. Él es complaciente. Dice, de hecho, la Torá enaltece a aquella persona que busca beneficiar a las demás personas. O sea, si yo me dedico a buscar que cómo te vaya bien a ti, la Torá te dice que eres lo máximo y lo considera una virtud porque tú buscas dar el beneficio ajeno. Pero al igual que todas las otras mitzvot, el origen del deseo para hacer Gemilut Hasadim, que es complacer el deseo ajeno, tiene que ser porque Dios nos los pidió antes que llenar nuestra ansiedad. Si yo estoy atendiendo el favor ajeno, el motor que me tiene que mover a mí es porque Hashem te ordenó que tienes que hacer Gemilut Hasadim. Obviamente que cuando lo hagas lo tienes que hacer contento y feliz. Pero el motor que te hizo hacer este tipo de obras es porque es una orden de la Torah. El deseo desmedido por ayudar a las demás personas y por satisfacer todas sus necesidades desde el punto de vista de escasez de autoestima, o sea, pensando con el tema que estamos hablando, hay gente que tiene la autoestima baja, entonces él tiene un deseo enorme por satisfacer lo que los otros quieren. Entonces ese puede ser originado por el temor de perder el afecto y la amistad que tengo con la otra persona. ¿Por qué soy complaciente con él? Para tenerlo conmigo. Yo le ayudo, sí, le doy esto, sí. Todo lo que me pide se lo doy. Todo lo que él necesita, yo estoy ahí para dárselo. Y de esa forma me va a querer. Y de esa forma voy a ser su amigo. Entonces, ¿dónde existe la repercusión sentimental? Cuando empiezas a sentir que los demás se aprovechan de ti. Porque todo el tiempo te piden, porque saben que tú le das. Y cubren su sufrimiento con una sonrisa falsa. La gravedad de todo este lío se desemboca en la salud física, surgen dolores de cabeza, úlceras, migrañas, etcétera. Porque te das cuenta que toda la amistad que tienes con las otras personas es porque eres complaciente. El acto de ayudar a los demás tiene que proporcionar amor a los semejantes. Y ese es la verdad de la mitzvah de Gemilut Hasadim. Otro rasgo distintivo de los complacientes es que son extremadamente pasivos en el esfuerzo desmedido por no ofender ni hacer sentir mal a nadie. Todo el tiempo están esforzándose por estar perfectamente bien con todos, en todo tiempo, en todo momento y así, por el miedo que tengo de quedarme solo. Y entonces dice, el camino por comprar el valor del amor familiar, por ejemplo, es un foco rojo al respecto. Este libro, Hagamos un hombre, que citamos al principio, que es de Rav Twersky, cita un ejemplo de un matrimonio aparentemente feliz. El matrimonio se supone, entre comillas, se llevaban muy bien. El esposo ganaba bien y la esposa era una muy buena madre y ama de casa. Cuando la mujer comenzó a trabajar de manera formal, porque los hijos ya habían crecido, alcanzó muchísimo progreso.
y pudo seguir administrando su casa de manera organizada, nada más que ella trabajaba también, pero ya no necesitaba estar tanto en la casa. Pasó que su esposo reaccionó de una manera muy extraña a la nueva forma de vida de la mujer. Intentó intervenir de alguna manera en los negocios de ventas de su esposa, pero en realidad encaminaba las ventas al fracaso. Según él la ayudaba, pero la ayudaba y la venta no salía. Y en lugar de ayudarla, la perjudicaba en las operaciones. Entonces esto se tornó mucho más exigente. El hombre se volvió mucho más exigente con ella. Y al respecto de todas las labores del hogar, le empezó a pedir más cosas. Porque la quería tener más atrapada en la casa. Porque así él seguía todavía cubriendo que él era el que daba el dinero y ella era la que recibía. Y entonces estaba así. Y tuvo muchas explosiones emocionales injustificadas y violentas en casa. Después de un análisis psicológico de la situación, llegaron a determinar que lo que al esposo le daba seguridad en su matrimonio era el hecho que ella dependiera económicamente de él en todo. Entonces nunca le iba a dar la oportunidad de ser nadie, porque si la tiene amarrada, él está seguro y tranquilo con ella. Cuando ella ya no está ahí, y ya no está tan dependiente económicamente de su esposo, él se siente que ya no es nada. Entonces su temor profundo al verla lograr hacer ingresos le provocó que pensara que ella ya no tenía motivo válido para quedarse a vivir con él y que en cualquier momento ya se iba a ir de su vida. La reacción era muy lejana a la realidad. Era parte de toda la imaginación que le estaba fabricando en su cabeza. Lo más significativo del caso anterior es que su percepción de la situación cambió a ser agresión. Ahora, en vez de estar bien, él la agredía. ¿Para qué? Para poder recuperar la situación como él la tenía en un principio. La agresión en los hogares, por desgracia, que también pasa en hogares judíos, y hay que reconocerlo, porque uno pensaría que no, los judíos todos somos una maravilla, hay que reconocer que también en hogares judíos pasa, se genera invariablemente por la baja autoestima del agresor. No importa si estamos hablando de agresión física o agresión emocional. Esta surge por el deseo de querer compensar tus deseos de inferioridad por medio del ejercicio del poder. Cuando yo soy muy poderoso frente al otro, de esa manera yo ejerzo mi capacidad que me levanta, me hace sentirme alguien. Se manifiesta por medio de la tiranía del poder sobre la familia. Y cada uno tiene que actuar tal cual el protagonista lo desea y lo dicta. Se vuelve un dictador. Y nadie tiene permiso de tener deseos propios o ajenos a los que él tiene. La mujer solo puede socializar cuando él aprueba que socialice. Y a la hora que él lo indica y con quién él indica y cómo él ordena. Y la relación con su familia solo es permitida cuando él lo aprueba. Y ella no puede ir a ver a sus hermanos y no puede ir a ver a sus mamás y no puede ir a ver todo, a menos que él esté de acuerdo que vaya. Y tal vez el pensamiento que cruza la mente del esposo o esposa es, si me tiene a mí como pareja, no tiene ninguna otra necesidad emocional más que yo, porque yo soy tan grandioso y maravilloso que ella debería de estar completamente satisfecha de cuidar de mí y de mi hogar y de sentarse a mi lado o sentarse en la casa a esperar a que yo regrese del trabajo. Entonces, él no le va a permitir tener otros deseos emocionales más que él. Cualquier sospecha de relación con otras personas es para este individuo una señal de que no lo aprecia. No me quieres porque te vas. La mujer tiene que hacer acciones que le demuestren que él es lo único que a él le importa en la vida. Entonces es un sometimiento tremendo. ¿Y cómo corregimos este pensamiento? ¿Cuál es la contra para evitar esto? Aquí tengo una lista y yo creo que con el tema, creo que por la hora podemos avanzar un poquito más. Ahorita voy bien. ¿Cuál es la contra para este pensamiento? Puse algunos puntos aquí. 1. La persona se encuentra bien consigo misma y sabe que puede ser querida y amada, entiende con claridad que las personas que ama también lo están amando a él. Entonces, primero tienes que estar bien contigo mismo y los que amo están bien conmigo y no necesitan estar amarrados a mí todo el tiempo. 2, no es posible creer que todos
nos van a amar por igual todo el tiempo. Si alguien no me quiere, no pasa nada. No todo el mundo tiene que amarme igual. 3, si alguien no me quiere, el que pierde es él, no yo. Punto. Piensa así. 4, el acto de benevolencia es sincero y constituye un verdadero acto de gesed. Si vas a hacer benevolencia, que sea verdadero. 5, no se necesita ser un tirano para que te amen de manera doblegada. No es así. No hay que buscar ese doblegamiento, si no te vuelves en un tirano. Sus vidas de las personas que no piensan de esta forma, viven de manera simple, sus relaciones con los familiares son tranquilas y se pueden percibir. La mitzvah de Gemilut Hasadim solo se puede cumplir si las condiciones de autoestima están a un nivel alto. Si no, no hay manera de cumplir. Déjenme ver si quiero avanzar un poquito más. No sé qué tan largo está este siguiente tema. Bueno, sí tengo un poquito más. Creo yo que sí, aunque me pase unos 3 minutos, vale la pena para tener el tema completo. Entonces, el siguiente punto se llama probar que vales la pena. Yo quiero probar que valgo la pena. Hay gente que realmente sufre de algún defecto, porque tiene la posibilidad de realizar una acción que compensa esa pérdida. Por ejemplo, quien ha perdido la vista desarrolla el tacto y el oído mucho más que otros, porque tienen un defecto, entonces lo compensan. Estas personas logran hacer eso porque tienen la obligación de llenar un hueco de defecto real. ¿Qué pasa cuando ese defecto no es real? No hay un defecto verdadero. Por ejemplo, sentirte inferior. Lo más seguro es que sus esfuerzos no se van recompensados de una manera satisfactoria porque no existe un defecto verdadero. ¿Dónde está la diferencia? Dice, las personas conscientes de fallas verdaderas tienen un impulso por superar sus problemas. Cuando éstas se logran resolver, se sienten satisfechas y tranquilas y urgen en deseos que de siempre hacer algo más. Además, siempre están en movimiento y tienen sentimiento de satisfacción con cada pago logrado y bien realizado. Pueden disfrutar de un merecido descanso y no urgen en deseos de probar nada a nadie. Las personas que sufren de imagen desvalorizada, que no son defectos verdaderos, incluso que sean personas muy calificadas, siempre están desconformes con sus logros. Nada les parece suficiente, siempre viven en la necesidad de ejecutar acciones que reconforten su percepción negativa, que es lo que los está a ellos, es su jefe de esa persona. Estrés es una palabra que se usa hoy en día como la moda. Es la palabra que se adueña de las enfermedades coronarias, ataques fulminantes, problemas renales, padecimientos del estómago, la diabetes, etc. ¿A quién echamos la culpa? Al estrés. El estrés es el resultado que despliega una persona inconforme con su persona y su situación es constante y permanente. ¿Por qué el estrés es algo tan destructivo? Dice aquí el Jajam. Porque planteando el caso como si fuera un grave agresor a la integridad de la persona, la respuesta tiene que darse de 2 maneras. La primera es luchar y la segunda es huir. Cuando se decide cómo se va toda la situación que nos preocupa, el organismo empieza a realizar cambios en la fisiología humana. O sea, o tú decides, tienes estrés, o te escapas o lo enfrentas. ¿Cuáles son los cambios que pasa con la persona de forma fisiológica cuando está viviendo esta decisión? ¿Tiene necesidades mayores de oxigenación? Pues sí tiene. Una mayor necesidad de nutrimientos para los músculos que se utilizan o para huir o para enfrentarse. Tiene un aumento de pulsaciones y presión sanguínea. Tiene un desvío de sangre de los intestinos a los músculos y un acelere tremendo de la respiración. Son cosas que la persona puede llegar a sufrir con eso. Cuando la amenaza es física, entonces estos cambios son muy útiles. Pero cuando la agresión es por tensión, solo atenta contra el individuo que lo está padeciendo y carece de valor práctico. Una vez que termina la agresión física, los cambios comienzan a volver otra vez a su estado normal y la persona otra vez se siente ordenada y adaptada. Y tal vez es cosa de minutos. Eso es cuando la agresión que uno está recibiendo es física. Pero cuando la amenaza no es física, del estrés, cuando el estrés no está atacando tu cuerpo, está atacando tu interior,
y es por una presión, por ejemplo, la falta de dinero, pérdida de empleo o desaire o cualquier cosa, la reacción de defensa no vuelve a su normalidad. Puede durar días, años, semanas y meses y no sabemos qué pasa. La tensión es la contraparte de la relajación. Uno está tenso. Esta última tiene el poder de lograr que la primera desaparezca cuando tú estás relajado. El problema está porque mucha gente es incapaz de lograr relajarse. Y lo que a muchas personas se les facilita es distraerse haciendo actividades que le hagan olvidar esa tensión. Pero el momento que la persona vuelve a estar desocupada y no está ni leyendo, ni trabajando, ni viendo noticieros, ni nada, otra vez la ansiedad a esa persona le regresa. Y relajarse significa poder sentarse en un sillón, en una bañera de agua caliente, sin leer ni escuchar nada y no hacer nada, y solo respirar y sentirte a gusto en la situación que estás ahora. Muchas podríamos pensar que 15 minutos es muy poco tiempo. La realidad es que para muchos puede ser una eternidad 15 minutos. El chiste es tratar de alcanzar la tranquilidad durante 3 minutos a lo más. Y el motivo por el cual muchos van a ser alcohólicos o toman medicinas y así, es para estar tranquilo. Pero eso es, o sea, ayuda por un rato, pero no es una ayuda eterna. Entonces muchos dicen que esto sucede porque la persona es incapaz de establecer contacto con uno mismo. Y por eso no puede entrar en un estado de relajación. Viendo esto con ojos más críticos, la persona tiene que buscar relajarse y si se le imposibilita es porque se siente incómodo con él mismo. Y es lo mismo que la percepción desvalorizada que hemos hablado hasta ahorita. Le cuesta a la persona trabajo tolerarse. Incluso que alguien que tenga este problema y sepa que Dios está presente, no se puede consolar porque muchas veces llega a sentirse que ni Hashem lo quiere. Cuando observas gente dedicada a la Torah, que pueden mantener tiempos de soledad y a meditar, tú te puedes dar cuenta que la persona sí tiene una sana autoestima. Entonces, por esto y por muchas otras cosas, pues, qué gran Tversky, por haberles dado la oportunidad de tener todos estos aprendizajes de él. Es una pérdida muy grande al mundo que psicólogos que analizan la personalidad humana ya no estén más aquí. Tenemos que aprender a trabajar estos consejos que dijimos sobre la fuerza de la autoestima, sobre el control humano, sobre todo lo que tenemos que hacer, pues que nos sirvan a todos como una verdadera reflexión. Y Bezrat Hashem, que logremos el objetivo que vamos a hacer aquí, siempre y cuando sepamos hacerlo de la manera correcta y como Hashem quiere de nosotros. Bezrat Hashem, si alguien quiere hacer algún comentario, este es el momento oportuno para hacerlo y ya para poder darle una conclusión y un cierre a este tema. Bezrat Hashem. Entonces, un momentito, perdón, denme un segundo para abrir mi pantalla y dar la oportunidad a preguntas. Un momentito.